Vamos a aprovechar este vídeo un poco para presentar qué es Angular y para ver algunas de sus características más importantes para que así cuando nos empecemos a meter con el tema de código lo veamos todo un poquito más claro y sepamos sobre todo el objetivo que vamos a conseguir de cara al final del curso. Lo primero que tenemos que saber es que Angular se trata de uno de los frameworks más importantes, quizá junto con React y con Vue, para poder generar aplicaciones de tipo SPA, Single Page Application, o aplicaciones de una sola página. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, son aplicaciones en las que nosotros enviamos una petición al servidor y el servidor nos devuelve toda la aplicación al navegador. Por lo tanto, esa aplicación se queda ejecutándose en el navegador y no tenemos cosas como, por ejemplo, el refresco de página al ir cambiando entre enlaces. Podemos modificar partes de nuestra aplicación, digamos, en tiempo real. Tenemos una interacción un poquito más ágil con el usuario que la que podríamos tener si estuviésemos desarrollando páginas web o aplicaciones de manera normal, si estuviéramos trabajando solo con HTML, CSS y JavaScript sin ningún framework por encima. Son aplicaciones como las que podría crear Google. Angular, en cierto modo, nace de Google y por lo tanto lo utilizan como una herramienta propia para alguna de sus propias tecnologías, como Gmail o Google Drive o cualquiera de estos servicios que nos ofrece Google habitualmente. Por lo tanto, lo que vamos a ver van a ser aplicaciones muy rápidas, muy ágiles, en las que no vamos a tener ese delay o ese refresco de pantalla que hacemos cuando pulsamos sobre un enlace y tiene que ir al servidor y devolvernos los datos, porque ya los tenemos todos activos en pantalla. Esto evidentemente trae otras consecuencias que ya iremos viendo y que tenemos que ir atajando con el resto de tecnologías que nos incluye la propia librerías o las propias librerías de Angular. Lo que también tenemos que tener claro es que las aplicaciones que vamos a generar con Angular son multiplataforma, es decir, podemos utilizarla en diferentes dispositivos, tanto si vamos a hacer una aplicación vía web, tanto si vamos a hacer una aplicación móvil, por ejemplo con Ionic podríamos conseguirlo, podemos hacer aplicaciones de escritorio, podemos crear un gran número de aplicaciones diferentes utilizando siempre la misma base, Angular como base en este caso. Hay que tener cuidado cuando trabajamos con Angular ya que existen numerosas versiones, pero la versión 1 y la versión 2 en adelante son muy diferentes, es decir, cuando se trabaja con la versión 1 de Angular, el código, la implementación, la forma de estructurar nuestros proyectos es muy diferente a como lo estamos haciendo a partir de versiones 2 y superiores. Por tanto, mucho cuidado si tenemos que buscar información, si tenemos que encontrar algún tutorial o si tenemos que mirar documentación, no mirar la que refiere a la versión 1, porque no es la que vamos a tratar en este curso. También tenemos que saber que Angular se basa, como muchos otros frameworks modernos, en el patrón de desarrollo MVC, modelo vista controlador. Esto no es más que la separación entre los datos, la separación entre la vista o lo que se va a mostrar al usuario y el controlador o el código que va a ir por detrás de esta vista. En definitiva, en resumen, lo que va a pasar es que el controlador se va a encargar de pedirle datos al modelo y ese mismo controlador va a pasar esos datos a la vista. Es decir, entre el modelo y la vista no se van a comunicar entre sí si no es pasando a través del controlador. Esto nos permite separar bastante bien nuestro código, poder organizarlo y poder tener una división que nos ayude a seguir creciendo con la aplicación y no quedarnos encallados en algún sitio del cual no podamos salir. Vamos a ver algunas de las características importantes que tenemos cuando trabajamos con Angular. La primera de ellas es que vamos a poder generar aplicaciones web progresivas. Son aquellas aplicaciones web en las cuales nos vamos a aproximar un poquito a lo que estamos buscando cuando trabajamos con aplicaciones móviles nativas. Es decir, ya nuestras aplicaciones web, cuando las miramos en el navegador del móvil, cada vez se aproximan más a lo que estamos acostumbrados cuando nos descargamos una aplicación desde cualquiera de las tiendas, Google Play o Apple Store. Entonces, las aplicaciones web progresivas tienen conceptos como, por ejemplo, que pueden trabajar de manera offline, que no gastan tanta batería, que no gastan tantos datos. A eso nos podemos aproximar con las aplicaciones que vamos a hacer con Angular en este caso. Estamos muy acostumbrados a que cuando vamos a navegar o vamos a visualizar una aplicación web, vamos a entrar a una página web, ya no lo hacemos a través del ordenador, sino que el dispositivo principal que utilizamos es el teléfono móvil o como mucho una tablet. En este caso ahí premia mucho el tema que comentaba antes, el gasto de batería, el gasto de datos, que la aplicación cargue muy ágil, que sea muy rápida. Para esto Angular puede trabajar de manera muy eficiente con todas estas características y nos va a permitir crear este tipo de aplicaciones de manera muy consistente.
Algunas de las plataformas híbridas, como por ejemplo Ionic, de las que hablaba antes, ya permiten el desarrollo de estas aplicaciones sin mucha dificultad, es decir, ya lo vienen integrando desde hace tiempo. Ionic por debajo, una de las alternativas que tiene, aparte de React y Vue, es la utilización de Angular como base para poder crear aplicaciones móviles nativas. Por lo tanto, lo que conseguimos es que aprendiendo Angular, dando un pequeño salto hacia Ionic, podamos desarrollar, aparte de aplicaciones web, también aplicaciones móviles muy potentes que podamos luego vender en las diferentes plataformas, tanto de iOS como de Android, como de cualquier otro sistema operativo móvil. Una de las cosas importantes que vamos a tener con Angular, que ya comentábamos un poco antes, es que vamos a poder hacer desarrollo nativo tanto de desarrollo web como desarrollo de escritorio. Existen muchas herramientas como Ionic, por ejemplo, que comentábamos antes, que nos permiten utilizar todo lo que hemos aprendido con Angular para crear aplicaciones móviles o incluso aplicaciones de escritorio. Por ejemplo, otros frameworks importantes como Electron nos permitirían crear aplicaciones de escritorio, es decir, los típicos programas que nosotros lanzamos dentro de nuestros ordenadores con una base de Angular. Programaríamos con TypeScript, HTML y CSS, cosa que hasta ahora pues no se había visto porque teníamos que utilizar lenguajes específicos para este tipo de desarrollos. Bueno, pues mezclando Angular y Electron podemos conseguir este tipo de acciones. ¿Con esto qué conseguimos? Bueno, conseguimos que cuando estamos generando este tipo de aplicaciones podamos acceder al propio sistema operativo donde estemos lanzando esa aplicación. Es decir, que si yo trabajo con Ionic para desarrollar una aplicación móvil, pues puedo acceder, por ejemplo, a elementos como la cámara, la agenda de contactos, los recordatorios, etc. Al igual que si trabajo con Electron para crear una aplicación de escritorio, voy a poder acceder pues, al sistema de ficheros, al sistema de ventanas y a todo lo que incluye el estar trabajando bajo un sistema operativo. Por lo tanto, podemos dar ese pasito de manera muy sencilla del trabajo web al trabajo nativo tanto de escritorio como de móvil. Vamos a ver a lo largo de este curso el trabajo con las diferentes herramientas que nos proporciona Angular. Al final lo que vamos a conseguir es generación de plantillas de manera dinámica y además muy optimizadas para que podamos de una manera muy sencilla crear nuestra estructura web, crear nuestros diferentes elementos dentro de nuestra página. Todo esto ya está optimizado por el propio framework, por lo tanto nosotros simplemente nos vamos a tener que centrar en cómo vamos a crear nuestros desarrollos, nuestra maquetación, cómo vamos a interactuar con la serie de eventos que queremos permitir dentro de nuestra aplicación, etcétera, etcétera. Angular ya hace gran parte del trabajo para que la ejecución de nuestros programas dentro de la máquina virtual de JavaScript sea lo más ágil posible. Tenemos la potencia de los mejores frameworks, tenemos un montón de código disponible, un montón de librerías, por lo tanto el trabajo que vamos a hacer nos facilita mucho con las diferentes herramientas que ya disponemos y que iremos viendo a lo largo del curso. Otra de las cosas clave es que todo este código que vamos a generar va a ser HTML y CSS. Al final, cuando nosotros construyamos, digamos, nuestras aplicaciones con Angular, lo que vamos a ver es una serie de elementos HTML, CSS y JavaScript, cosa que se puede visualizar en cualquier tipo de navegador. No vamos a tener ninguna dependencia extra, sino que todo el código generado por Angular que nosotros hemos ido desarrollando, al final acabará siendo HTML, CSS y JavaScript. Esto nos permite también poder optimizar todo este código con las herramientas habituales, por ejemplo, haciendo un SEO normal y corriente, para que nuestras páginas o nuestras aplicaciones queden bien posicionadas y sigamos, digamos, el flujo habitual cuando estamos desarrollando una página o una aplicación web. Creo que una de las cosas más importantes que vamos a utilizar a lo largo de este curso es la división de código. Antes hablábamos un poquito del patrón modelo vista controlador. Nosotros vamos a dividir nuestro código y vamos a ver por una parte la vista o el HTML, por otra parte el controlador donde tendremos los ficheros de tipo TS con el código, etcétera, etcétera. Todo esto va a estar dividido, cada uno va a estar en su sitio, no se van a cruzar entre sí, por lo tanto tenemos bien organizado todos los elementos dentro de nuestra aplicación. Además, con esta división de código y con el tema de la componentización que veremos en el primer tema, vamos a hablar un poquito de cómo vamos a cargar diferentes partes de nuestra página, cómo se va a dividir el código y cómo vamos a crear pequeños programitas en los que se va a dividir nuestra aplicación al completo. Todos estos programas unidos entre sí hacen que nuestra aplicación cobre sentido. Vamos a ahorrar mucho tiempo de carga, vamos a ahorrarnos mucho código porque vamos a poder repetir estos componentes y por lo tanto ya Angular se encarga de que todo esté, como comentaba antes, esté optimizado y esté un poquito más ágil para la utilización de la página.
Esta componentización de la que hablaba antes nos va a permitir reutilizar elementos. No vamos a tener que repetir tanto HTML, sino que directamente cogiendo un componente lo vamos a poder situar en la parte de la página que queramos, mostrarlo, ocultarlo, repetirlo, y esto nos va a dar mucha facilidad y además se aproxima mucho a lo que se está haciendo ya en el desarrollo web moderno. Todo esto viene acompañado con una serie de plantillas, con una serie de componentes de interfaz de usuario, a partir de los cuales nosotros podemos darle mucha interactividad a nuestras aplicaciones web. Vamos a dividir el código, vamos a tener unas plantillas y además dentro de las plantillas una serie de herramientas, como veremos, pues las directivas, la sintaxis, la property binding, lo iremos viendo durante el curso, que nos van a permitir mucha interactividad con este HTML que estamos generando y por lo tanto nos van a dar al desarrollador sobre todo una manera muy fácil de crear interfaces complejos, interactuables y sobre todo que para el usuario sean cómodos de utilizar, rápidos y que sean ágiles a la hora de cargar dentro de nuestra página. Disponemos además del CLI, del Command Line Interface, una herramienta muy chula, sobre todo para agilizar el trabajo como desarrolladores. Nos va a poder crear o generar todo el código que necesitemos sin necesidad de tener que picarlo nosotros a mano desde cero. Vamos a poder gestionar a través de comandos la creación de componentes, directivas, el arranque de nuestra aplicación, la construcción de nuestra aplicación al final cuando terminemos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una herramienta que nos proporciona directamente el equipo de Angular para poder trabajar de manera más cómoda y centrarnos solamente en lo que sería el desarrollo de nuestra aplicación, teniendo ya una base que nos proporcionan ellos mismos. Todo esto viene acompañado a que los diferentes editores de texto ya integran herramientas para que nosotros podamos trabajar con Angular, pues para que distingan el código, herramientas para diferenciar TypeScript, para corregirnos el código si lo tenemos mal de alguna manera. Por lo tanto, apoyado porque, bueno, pues en editores como Visual Studio, Atom, Sublime, ya tenemos toda esta serie de herramientas, pues el trabajo para el desarrollo se vuelve mucho más ágil y solo nos tendríamos que centrar en qué queremos que haga nuestra aplicación y cómo queremos que lo haga. Angular en este caso también se encuentra totalmente adaptado por parte del propio framework para poder utilizar herramientas de testing. Podemos contar con herramientas como Karma y Protractor para poder lanzar nuestras pruebas unitarias o pruebas funcionales sobre el código con el que estamos trabajando y con un simple comando podemos comprobar en cada caso si el desarrollo que estamos haciendo cumple con estas pruebas para poder tener una optimización y para poder tener nuestro código más o menos estable. Aparte, podemos integrar también el tema de las animaciones, veremos cómo crear animaciones sencillas, va a ser un poquito lo que conocemos de las animaciones CSS que podemos implementar dentro de nuestros navegadores, pero integrado, digamos, un poquito dentro del proyecto, dentro del framework de Angular. No son animaciones muy espectaculares, pero bueno, se pueden conseguir grandes cosas y de manera muy sencilla y sobre todo, repito, integrado dentro de nuestro propio código, dentro de nuestros propios componentes. Y aparte tenemos una serie de herramientas esenciales para el tema de la accesibilidad, para poder trabajar como si estuviéramos trabajando con HTML, CSS normal, por lo tanto hacer nuestras páginas totalmente accesibles para que cualquier persona pueda visualizarlas, pueda trabajar con ellas o cualquier tipo de dispositivo pueda interactuar con nuestra página sin que el haber trabajado con Angular eso le suponga un problema muy grande.